Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 9 de septiembre de 2025. Ucrania realizó un ataque con drones y misiles de crucero de medio y largo alcance contra supuestas instalaciones militares rusas en toda la ciudad de Donetsk. Al menos 24 personas han muerto y 19 han resultado heridas cuando las fuerzas rusas han atacado a la aldea de Yarova, a 9 kilómetros del frente en la región de Donetsk. El ataque tuvo lugar mientras los residentes locales hacían fila para recibir sus pensiones, según las autoridades ucranianas. El ex primer ministro británico Boris Johnson ha afirmado que la presencia de fuerzas occidentales en Ucrania enviará un mensaje inequívoco a Moscú, que Kiev forma parte del marco de seguridad de Occidente. Johnson sostuvo que no corresponde al presidente ruso Vladimir Putin decidir qué países pueden apoyar a Ucrania y ha pedido que esta ayuda se refleje con presencia física sobre el terreno. Según el antiguo mandatario británico, la presencia occidental dejaría claro que el futuro de Ucrania está orientado no solo hacia la Unión Europea, sino también hacia la OTAN. Kaja Kallas ha afirmado que la Unión Europea ya ha cumplido el 80% de sus compromisos para suministrar a Ucrania 2 millones de proyectiles de artillería. Desde Berlín, el ministro de Defensa alemán ha anunciado que los primeros lanzadores de los dos sistemas Patriot prometidos ya están en Ucrania. En Oriente Próximo, el ejército israelí llama a todos los palestinos que están en la ciudad de Gaza a que evacúen hacia la zona humanitaria del sur de la franja ante una gran ofensiva terrestre que se va a llevar a cabo. Según el portavoz en árabe del ejército israelí, las fuerzas de defensa israelíes están decididas a derrotar a Hamas y operarán en el área de la ciudad de Gaza con gran fuerza, tal y como lo han hecho en toda la franja. Tropas israelíes han realizado la demolición de las casas de los dos palestinos que perpetraron el ataque mortal con disparos de ayer en Jerusalén. Como castigo colectivo, el ministro de Defensa de Israel ha dicho que ha ordenado imponer sanciones civiles a los familiares de los dos atacantes. Según él, las sanciones incluyen demoler cualquier estructura ilegal de las aldeas y revocar 750 permisos de trabajo, así como la entrada a Israel. En otro caso distinto, las tropas demolieron la casa de un palestino que llevó a cabo un ataque con disparos mortales en Cisjordania en diciembre de 2024. Y hoy la tensión en Oriente Medio ha dado un salto inédito, y es que la Fuerza Aérea israelí ha llevado a cabo un ataque en la capital de Qatar, Doha, contra lo que dominan el liderazgo operativo de Hamas, en una acción bautizada por Israel como la Operación Cumbre de Fuego. Según fuentes israelíes, más de 10 cazas participaron en la ofensiva, disparando una decena de municiones contra un edificio en el que aseguran se encontraba la cúpula de Hamas, discutiendo la última propuesta de alto el fuego presentada por la administración de Donald Trump. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha declarado que la operación fue íntegramente israelí, aunque funcionarios estadounidenses han confirmado que Washington fue notificado previamente. Hamas, por su parte, asegura que ninguno de sus delegados de negociación de rehenes murió en el ataque. Las repercusiones diplomáticas no se han hecho esperar. Qatar anunció rápidamente que deja de desempeñar el papel de mediador entre Israel y Hamas. El príncipe heredero saudí, por su parte, telefoneó al emir qatarí para condenar lo que calificó como un acto criminal y una flagrante violación del derecho internacional. Arabia Saudí ha prometido además poner todas sus capacidades a disposición de Qatar y respaldar cualquier medida que adopte para defender su seguridad. Netanyahu y el ministro de Defensa israelí han justificado la acción como represalia directa por el atentado terrorista ocurrido ayer en Jerusalén, y es que se trata de un ataque sin precedentes en suelo qatarí, que no solo complica los intentos de mediación, sino que abre un escenario diplomático altamente volátil en la región. Israel también ha llevado a cabo ataques aéreos contra una base militar cerca de la ciudad de Homs, en el oeste de Siria. En el Mediterráneo, la flotilla Global Summit ha denunciado que el barco familiar con bandera portuguesa y que transportaba ayuda humanitaria a Gaza fue alcanzado en el puerto tunecino de Sidi Bou Said poco antes de zarpar. Entre los activistas a bordo se encontraba la joven climática Greta Thunberg. Según el grupo, un dron habría lanzado un proyectil que incendió chalecos salvavidas en cubierta, incidente que quedó registrado en una transmisión en vivo. Todos los pasajeros y la tripulación resultaron ilesos. Sin embargo, las autoridades tunecinas han negado esta versión y han atribuido el incidente a un simple incendio accidental en el propio barco. La organización insiste en que se trató de un ataque deliberado y ha presentado testimonios de la tripulación que asegura haber visto un dron sobrevolando la cubierta a baja altura antes de la explosión. El suceso ha generado gran controversia, en especial por la presencia de activistas internacionales, y pone nuevamente en el foco la seguridad de las misiones de ayuda con destino a Gaza, especialmente aquellas que no son estatales. Durante el ejercicio conjunto Bright Star 25, una fuerza multinacional de paracaidistas de Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudita y otros 37 países han realizado una inserción aérea y un salto simulado en la base militar Mohamed Naguib, en Egipto. El entrenamiento incluyó la recreación de un ataque terrorista con explosiones, morteros, combate urbano, descensos en rappel y un ejercicio de descontaminación química. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqni, y el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, han firmado hoy un acuerdo durante una cumbre en El Cairo sobre modalidades prácticas para reanudar las actividades de inspección nuclear por parte de este organismo en diversas instalaciones iraníes. En Europa, Macron ha nombrado a Sébastien Lecornu como su próximo primer ministro.
Según el ministro de Defensa de Suecia, sería vital que se aproveche la ventana de oportunidad que se tiene mientras Rusia está atrapada en Ucrania con el fin de fortalecer el flanco norte de la OTAN. En líneas similares, el canciller alemán Friedrich Merz ha dicho que el plan imperialista de Rusia no termina con la conquista de Ucrania, sino que sería solamente el comienzo. Alemania ha registrado el barco Skanlark en el puerto de Kiel bajo sospecha de espionaje para Rusia. Se cree que la policía ha encontrado equipo de espionaje y que el barco se utilizaba para lanzar drones que filmaban a la flota alemana en Kiel. La tripulación estaría detenida bajo sospecha de haber sido contratada por Moscú. Unos días después del arresto en Bielorrusia de un polaco acusado de espiar, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, afirma que su país ha arrestado a un espía bielorruso y expulsará a un diplomático acusado de ayudar en las actividades hostiles de Minsk. El arresto fue resultado de la cooperación entre la Agencia de Seguridad Interna de Polonia y sus homólogas en la República Checa, Hungría, Rumanía y Moldavia, según ha afirmado un comunicado de Varsovia. También en Polonia crece la tensión tras una serie de incursiones de drones en aldeas fronterizas como son Ossini, Majdanselec y Polatich. Algunos de esos aparatos habrían dejado daños considerables, como un cráter de 6 metros en Ossini, lo que alimenta la sensación de vulnerabilidad en todo el país. Varsovia insiste en mantener un papel limitado al apoyo logístico en la guerra de Ucrania, evitando un compromiso militar directo. Sin embargo, las presiones internacionales y los incidentes recientes están poniendo a prueba esta posición. El expresidente Andrzej Duda ha reavivado la polémica al recordar que en 2022 Kiev presionó para culpar a Moscú tras la caída de un misil en Przeworsk, un hecho que según él buscaba arrastrar a Polonia al conflicto. Mientras tanto, el gobierno polaco está aprovechando estos episodios para reclamar mayores fondos de defensa frente a la amenaza rusa. En Rusia, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, ha acusado a Finlandia de preparar el terreno para un posible ataque de la OTAN contra Rusia. En un ensayo publicado por la agencia TASS, sostiene que Helsinki repite los errores de su colaboración con la Alemania nazi en los años 30 y 40. Medvedev ha denunciado que la cooperación militar con la Alianza Atlántica y Estados Unidos supone una violación de los compromisos de neutralidad alcanzados tras la Segunda Guerra Mundial. También advierte que Moscú podría reabrir cuestiones históricas y reclamar responsabilidades al actual gobierno finlandés por las decisiones de sus predecesores. El dirigente ruso incluso ha planteado la posibilidad de exigir nuevas reparaciones de guerra. Recuerda que la Unión Soviética recibió 226 millones de dólares en su día, pero asegura que los daños atribuidos a Finlandia equivaldrían hoy a más de 240.000 millones de dólares. Rusia ha ofrecido al gobierno interino de Siria asistencia diplomática para ayudar a resolver las tensiones con Israel y las minorías del país árabe, según declaraciones del viceprimer ministro ruso Alexander Novak. En el continente norteamericano, Chicago es el foco de la controversia, ya que el gobierno federal ha lanzado oficialmente la operación Milway Blitz, una ofensiva migratoria que ya desata una fuerte polémica en la ciudad, mientras la administración de Donald Trump sostiene que las redadas buscan detener a inmigrantes indocumentados con antecedentes delictivos. Organizaciones comunitarias y defensores de derechos humanos denuncian que la operación solamente genera miedo e incertidumbre. El abogado de inmigración, Justin Barton, asegura que personas trabajadoras y productivas ahora temen salir de sus casas, ir a trabajar, viajar o incluso enviar a sus hijos a la escuela. Por su parte, funcionarios de ICE insisten en que las ciudades santuario atraen a delincuentes y justifican la operación como una medida para proteger la seguridad pública y nacional. La respuesta en Chicago no se ha hecho esperar. Diversos líderes religiosos y activistas han convocado protestas contra las redadas y contra un eventual despliegue de la Guardia Nacional. Las manifestaciones ya están programadas para este martes en Westside y por la noche en distintos puntos de la ciudad. En nuestra querida Iberoamérica, en un viaje no anunciado a Puerto Rico, el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth, acompañado por el presidente del Estado Mayor Conjunto, ha efectuado una visita al USS Iwo Jima. El Iwo Jima estaría desplegado con otros buques frente a la costa de Venezuela. En Asia, Nepal atraviesa una de sus peores crisis políticas en décadas. Este martes un grupo de manifestantes ha irrumpido en el Parlamento en Katmandú y prendido fuego al edificio principal, que ha quedado completamente destruido. El estallido de violencia coincidió con la dimisión del primer ministro Sharma Oli, presentada tras varios días de protestas masivas contra su gobierno. La represión de estas movilizaciones, marcadas por el rechazo a la prohibición del acceso a redes sociales y a los crecientes casos de corrupción, ha dejado ya al menos 19 muertos. Y es que las tensiones políticas se habían multiplicado. El ministro de Agricultura, Ramnath Adhikari, ha renunciado este mismo martes poco antes que el primer ministro, denunciando la respuesta autoritaria del Ejecutivo, mientras que el ministro del Interior había dimitido un día antes por las mismas razones. Las protestas, lejos de remitir, se han extendido a varios distritos de la capital. Los manifestantes han atacado también una residencia oficial y la sede central del gobierno del Partido Congreso nepalí. A pesar de que el gobierno ha anunciado el levantamiento de las restricciones a las plataformas digitales, las marchas siguen movilizando a miles de personas en Katmandú. Ante la magnitud de la crisis y el colapso del aparato gubernamental, el ejército nepalí asumirá desde esta noche las responsabilidades de orden público en la capital, donde se han decretado toques de queda en distintas zonas. La destrucción del Singha Durbar, conocido como el Palacio del León, sede histórica del poder administrativo en Nepal, simboliza el alcance de la revuelta y la gravedad del momento que atraviesa el país.
En Myanmar se han producido diferentes choques durante el fin de semana entre miembros de las Fuerzas de Defensa Popular de Myanmar y soldados de la Junta en el campo de Tabayin, en la región de Sagaing, al noroeste del país. En África, la situación en el frente de Kordofán es que durante agosto el frente apenas sufrió cambios, destacando las incursiones de ambos bandos para conquistar nuevas posiciones. Para finales de agosto, las Fuerzas Armadas sudanesas han logrado estabilizar el frente en la frontera entre los estados de Kordofán del Norte y Kordofán del Este. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.